Colegas, bienvenidas, bienvenidos a esta primera actividad, esta primera charla diseñada a petición de las y los egresados del Colegio de Tlaxcala. Esta charla, en el marco del 23 aniversario de nuestro colegio, lleva por nombre aspectos clave a considerar en la postulación para ingresar a programas de doctorado inscritos en el Sistema Nacional de Posgrados del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología. El objetivo de esta charla es brindar fundamentalmente a las personas que han egresado de nuestras maestrías, aunque también será de utilidad para personas egresadas de otros programas de diferentes instituciones, pues la idea es brindarles una serie de pautas para poder controlar y poder cuidar lo mejor posible el proceso de postulación a estos posgrados que cada vez tienen más vinculación no solo con la vida académica, sino también con la vida pública de nuestro país. Para hablar de este tema, estaremos dos personas, profesores investigadores del Colegio de Tlaxcala con ustedes. El doctor Mario Alberto Enríquez Martínez, actual coordinador de la Maestría en Gestión de Turismo Regional Sustentable, y un servidor, Víctor López, coordinador de vinculación aquí en el Colegio de Tlaxcala. Pues sin mayor dilación, comencemos y nuevamente, bienvenidas y bienvenidos. Doctor, por favor, ayúdenme. Esta charla tiene una estructura organizada en 5 rápidos apartados. Primero, antecedentes, contexto actual, claves, conclusiones y una sesión de preguntas y respuestas si es que las hubiera. Adelante, doctor, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Ok, gracias, doctor Víctor. Pues vamos a comenzar entonces en esta lámina que vemos aquí sobre los antecedentes, y en este caso vamos a tomar un ejemplo muy personal, tanto de el doctor Víctor Manuel, aquí nuestro principal anfitrión, y mío, como también participante en esta charla. Y pues nada, vamos a platicar de manera muy breve cómo es que nosotros ingresamos a este programa de doctorado que cursamos, cada quien en sus respectivas instituciones y con diferentes intereses. En mi caso personal, pues yo estudié el doctorado en estudios turísticos en la Universidad Autónoma del Estado de México, en el CIETUR de la Facultad de Turismo y Gastronomía, y la postulación que hice yo la llevé a cabo en el año 2009. Mi programa empezó en marzo, el curso propedéutico empezó como tal en marzo del año 2009, y yo en enero es cuando hice todo el trámite, toda la postulación. O sea, fueron realmente 2 meses en los que yo me presenté, hice una entrevista, hice todo en trámite, entregué la documentación necesaria, y en marzo es cuando empieza mi programa de posgrado. ¿Cuál era la meta personal que yo tenía en ese momento? Bueno, pues cabe mencionar que yo ya previamente y derivado de un trabajo de tesis de licenciatura, logro publicar mi primer artículo científico, y ahí es que me empiezo a motivar por la investigación, ¿sí? Y yo me empiezo a visualizar como un futuro investigador consolidado. El programa que yo estudio de doctorado en estudios turísticos, cabe resaltar, fue la primera vez que se ofertaba en la Universidad Autónoma del Estado de México, y fue un doctorado directo, es decir, yo paso desde licenciatura hasta el doctorado. Obviamente fueron 4 años que yo cursé, 2 años completos de maestría. Cuando termino ese periodo, esos 2 años de maestría, se me hace una evaluación a partir de las calificaciones que tengo, de todos el desempeño que yo tengo hasta el momento, y eso me permite seguir avanzando mis estudios a nivel doctoral. ¿Cuál fue el procedimiento que yo tuve para la postulación como aspirante a estudiar en este doctorado en estudios turísticos? Bueno, pues el doctorado se incluyó en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, el PNPC, y entonces lo que nos pedían en aquel momento, en el lejano año 2009, hace ya 15 años, pues es que
yo presentara un proyecto alineado a una LGAC, a una línea de generación y aplicación del conocimiento que ya se manejara dentro de este posgrado. Habían en ese momento 4 líneas. Una línea enfocada a estudios socioculturales, que es a la que yo aspiro, una línea enfocada a aspectos principalmente naturales, ¿sí? De cuidado y protección ambiental, sobre todo, una línea administrativa y una línea en educación, ¿no? Y entonces, aunque todos tenemos una misma raíz, un mismo tronco común, pues al final se generaban líneas de especialización, ¿no? Entonces, mi procedimiento consistía en que yo propusiera un proyecto alineado a una LGAC, hice una entrevista, también una entrevista con personas que ya participaban como profesores en este doctorado. La entrevista fue complicada porque era algo que a lo mejor en ese momento yo ya tenía la noción de qué quería hacer, pero no estaba completamente seguro de cuál era la importancia que se tenía el estudiar un posgrado ya a nivel doctorado, ¿no? Ni siquiera maestría, yo tenía una noción clara. Entonces, es necesario, en este caso, cuando nos postulamos, no nada más tener la intención, no nada más se valora eh, el compromiso que podamos nosotros tener, sino también realmente conocer para qué queremos nosotros estudiar ese posgrado y qué pensamos obtener de dicho posgrado, ¿no? Y eso lo evalúan muy bien en una entrevista. Hice un curso propedéutico, es decir, en mi caso, el curso propedéutico también, como en muchos otros posgrados, no garantiza que yo ya entre a cursar el posgrado como tal, sino que el curso propedéutico nos sirve para una evaluación previa, para que nosotros conozcamos cómo va a ser el desarrollo ya en los siguientes años del posgrado y para que nosotros podamos demostrar el desempeño que podemos tener. Y en función de eso, y a partir de los resultados que tenemos en ese curso propedéutico, es como se define si podíamos ya iniciar con el primer semestre del posgrado o tendríamos que esperar a otra oportunidad, ¿no? Y lo más importante que se solicitaba acá en este doctorado en estudios turísticos era la aceptación por parte de un profesor investigador que ya estuviera vinculado a este programa de doctorado. Es decir, nosotros no llegábamos con una propuesta personal, la cual una vez aprobada y una vez que nosotros ingresáramos al doctorado, íbamos a tener o se nos iba a asignar a un director de tesis. No, nosotros ya debíamos tener una aceptación por parte de un profesor investigador que iba a ser, que se iba a convertir ya de manera formal una vez que ingresáramos en nuestro director de tesis. Es decir, teníamos que hacer el proyecto y el trabajo conjunto antes de ser aceptados con un profesor que estuviera dispuesto a trabajar con nuestra propuesta. Y entonces esta propuesta la queríamos alinear justamente a los intereses, a los proyectos actuales que estuviera desarrollando ese profesor. Por fortuna, por suerte, y debido a que pues ya conocía algunos profesores de este doctorado, me pude vincular muy bien con una doctora reconocida en mi campo, en materia de turismo, que justamente acababa de ingresar un proyecto de investigación ante la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y entonces, como tenía ese proyecto en puerta, pues fácilmente yo me pude vincular con mi trabajo de tesis a ese mismo proyecto. Y finalmente, ¿cuáles son las claves que podríamos considerar para el ingreso? Estoy seguro que el doctor Víctor va a tratar algunas claves también muy importantes, pero yo me quisiera centrar en una que es la básica y que creo que para mí fue el parteaguas entre a ver si podía ingresar o no podía ingresar a este posgrado de calidad. Y era durante la etapa de entrevista, porque yo ya tenía el proyecto alineado, ¿sí? Yo ya estaba esperando que me dijeran que podía continuar al curso propedéutico, tenía la aceptación por parte del profesor investigador, pero en la entrevista era donde se definía, ¿sí? Y entonces, entre algunas otras preguntas, hay una que
a estos 15 años, un poco más que han pasado, todavía me sigue dando vueltas en la cabeza. Y era responder esta simple pregunta clave. ¿Cuál será tu contribución durante y después de terminar este posgrado? La respuesta que yo di en ese momento la consideré muy viable, la consideré muy adecuada, pero pues desafortunadamente esta respuesta no fue la esperada por los evaluadores en esta entrevista, ¿no? Entonces, esta respuesta que yo había entrenado, que yo había practicado realmente, no cubrió las expectativas en ese momento que se requerían para un candidato a estudiar un programa de doctorado. ¿Cuál será tu contribución? Pues yo dije, pues yo quiero hacer un bien para mi comunidad, yo quiero hacer un bien para el lugar en donde yo vivo. Entonces, yo simplemente argumenté que el poder estudiar un programa de doctorado me iba a permitir contar con las herramientas, con los instrumentos, con los conocimientos necesarios para ayudar al desarrollo del turismo en mi propia comunidad, ¿sí? En una comunidad dentro del Estado de México. ¿Sí? Y eso detonó en otra pregunta y me decía, oye Mario, ¿y qué pasa si no lo logras? ¿Qué pasa si no logras ayudar, si no logras generar el desarrollo turístico de tu comunidad? Y eso yo no lo tenía ensayado, eso yo no lo tenía preparado. Yo tenía preparada una pregunta, perdón, una respuesta ante una pregunta que seguramente todos ustedes se han planteado, ¿no? O consideran como que es inevitable que nos hagan. Pero a mí me salieron con otra pregunta. Oye, y si tú no lo logras, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Te considerarías que fracasarías o qué pasaría? Yo dije, pues no fracasaría, pero lo volvería a intentar y seguiría trabajando hasta lograr esta meta. ¿Y saben qué me dijeron? Me dijeron, Mario, tú quieres ingresar a un programa de doctorado que está enfocado a la investigación. Y tú te vas a formar como investigador y los resultados que tú obtengas de tu trabajo, de tu proyecto de investigación, tu trabajo de campo, todo lo que realices en la comunidad, sea para bien o sea para mal, va a nutrir el campo del conocimiento. Y con eso no estarás fallando. Simplemente estarás viendo cuáles son las posibilidades, cuáles son las alternativas para ejecutarlas en un campo de acción a futuro, ¿no? Y no podemos pensar entonces que los 2 años, o en mi caso los 4 años, o los 3 en muchos doctorados que duran justamente estos doctorados, nos van a alcanzar para resolver esas problemáticas. Debemos tener también la pues la claridad de que muchas veces el trabajo no termina cuando nosotros tenemos el grado de doctor. Al contrario, cuando obtenemos el grado es cuando realmente el trabajo va a comenzar. Entonces, estas son algunas de las claves para el ingreso. Realmente no se trata de aprenderse una respuesta, no se trata de aprenderse discurso, sino realmente pensar, realmente razonar qué es lo que queremos, qué es lo que esperamos nosotros lograr durante nuestros estudios de doctorado, después de nuestros estudios de doctorado y cuál va a ser esa contribución que vamos a tener, no nada más para nuestra persona, sino para nuestro futuro campo laboral, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les puedo compartir. Pero, pues vamos a escuchar también cuál fue la vivencia que tuvo el doctor Víctor. Doctor. Gracias, colega. Aquí abro un pequeño paréntesis. Lo que nos ha compartido Mario nos permite observar que cuando una persona decide entrar a un doctorado, tiene cierta motivación y ciertas ideas en la cabeza. Y cuando se enfrenta al proceso de postulación, ahí las cosas se cimbran porque las preconcepciones y lo ensayado no siempre funciona. Al escuchar a Mario, me doy cuenta que en aquellos ayeres, 2009, con un año de diferencia, porque yo postulé más o menos también en el 2009 y comencé en el 2010, la cosa era más o menos parecida. Ujú. El asunto es que nosotros estamos compartiendo con ustedes estas experiencias de vida para que intenten verse reflejadas en ellas. ¿Qué pasó conmigo? Bueno, algo parecido a Mario.
darse cuenta que Mario dijo, yo quiero consolidarme como investigador. Y yo lo voy a decir en temas en torno, más bien, lo voy a comentar con un lenguaje quizás más directo. Yo quería convertirme en investigador nacional nivel uno para seguir ganando el sueldo que ya tenía como profesor investigador en aquel entonces, pero además la beca del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces quería perfeccionarme para poder tener acceso vía los resultados de mis investigaciones al apoyo CONACYT. ¿Qué quiero decir con esto? Que en aquellos ayeres, estamos hablando de 2009, la gente, al menos Mario y yo, pero creo que también muchas otras personas más, buscaban entrar a los doctorados por motivaciones muy, pero que muy personales, vinculadas con sus perspectivas de investigación. ¿Y qué creen? Las cosas han cambiado, pero no me adelanto, no les hago spoiler. ¿Qué pasó conmigo? Bueno, yo entro en el 2010 al doctorado, seguramente las gestiones las comencé en octubre de 2009, muy rápido, al igual que Mario, un par de meses, y bueno, ya les decía yo, mi meta era obtener el doctorado para poder postular posteriormente al Sistema Nacional de Investigadores. Yo estudié mi doctorado en la Universidad de Girona, está en Cataluña, en España, y ahí las cosas son un poquito diferentes. No había padrón nacional de posgrados de calidad, pero sí había algún sello que respondía al espacio europeo de educación superior. Ujú. Y entonces el procedimiento también era un tanto riguroso porque había un proceso de homologación de la calidad a nivel de toda Europa para los programas doctorales. Pero digamos que a diferencia de Mario, mi proceso, aun cuando era a nivel europeo, era mucho más concreto, porque solo nos pedían básicamente tres cosas. Un proyecto de investigación, pero formulado al estilo anglosajón. Esto que implicaba que la parte teórica, pero sobre todo la metodológica, estuviera muy detallada. ¿Vale? Pedían un currículum vitae donde se pudiera observar la vinculación de tu historia de vida, o en este caso de mi historia de vida con el tema que se quería manejar, y además cartas de recomendación que tuvieran, digamos, la firma de una persona que avalara lo que yo quería investigar y que dijera que yo tenía experiencia al respecto. Claves para el ingreso, bueno, la coherencia del proyecto con la línea de generación y aplicación del conocimiento del posgrado en cuestión que yo estudié. Ojo, para mí fue muy importante plantear que lo que yo iba a estudiar con ellos iba a permitir un enfoque comparativo entre México y Europa. Eso era muy importante, no lo podía dejar de lado, porque si no, no tenía ningún sentido ir a estudiar Europa. Y finalmente, también al igual que Mario, este proyecto debía de tener el visto bueno de algún investigador que dijera, me interesa, lo quiero dirigir y doy entonces el aval. Sin el aval de un investigador no se podía hacer nada. Y aquí quiero marcar un asunto importante. En esos momentos yo me sentí un tanto subordinado a la decisión de los investigadores. Ujú. Lo cual no estoy diciendo que sea malo, pero así funcionaba el asunto. Ahora, prestar atención a este punto porque las cosas aquí en México han cambiado respecto a lo que platicó Mario y respecto a lo que yo les estoy comentando, que como se dan cuenta, tiene algunas similitudes con el proceso que vivió Mario. ¿Qué tal si le damos celeridad a esto y continuamos en la siguiente diapositiva? Claro que sí, vamos a avanzar entonces. Y pues yo podría también agregar que en aquel lejano 2009 ya había una política pública que buscaba impulsar la investigación y que buscaba impulsar también la profesionalización por parte de las personas, de los jóvenes principalmente, ¿no? Que era lo que a nosotros nos invitaba a estudiar un programa de maestría y un programa de doctorado. Sí, y el enfoque que se le daba o el impulso que se le daba era centrado precisamente en nosotros como estudiantes, es decir, la prioridad éramos nosotros como estudiantes que desarrolláramos habilidades principalmente cognitivas de razonamiento que se pudieran aplicar en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces se daba prioridad justamente a la forma en que nosotros nos podríamos desempeñar a 15 años de eso, a 14 años de que el doctor Víctor también se postuló para su doctorado, pues ha cambiado la situación. Entonces,
en este año 2024, cuál es el contexto actual respecto a las solicitudes de ingreso o a la aceptación o no para estudiar un doctorado. Bueno, pues ahora debemos prestar atención principalmente al Plan Nacional de Desarrollo y en este caso nos encontramos en este de desarrollo que se publica en el Diario Oficial de la Federación del Gobierno de México entre el año 2019 y hacia el año 2024. En este sentido, ¿qué es lo que nos impulsa o cuál es la intención de considerar este Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, nosotros podemos, si lo revisamos, podemos ver que hay una política social en la cual se busca principalmente construir un país con bienestar. Es decir, ya no recae la importancia como tal en el propio investigador, sino lo que el investigador puede hacer para llevar ese bienestar a su país. Se habla de desarrollo sostenible, se habla de desarrollo, de un derecho a la educación, ¿sí? Se habla de cultura para la paz, para el bienestar y para todos, pero todo recae nuevamente en construir un país con bienestar. Entonces, si nosotros tomamos en consideración este Plan Nacional de Desarrollo, podemos ver que del Plan Nacional de Desarrollo se desprenden los diferentes programas sectoriales, ¿sí? Y entonces los programas sectoriales, ¿en qué nos van a apoyar a nosotros? Bueno, prácticamente cada secretaría de gobierno tiene un programa sectorial. Por ejemplo, hay un programa sectorial de salud, hay un programa sectorial de educación, hay un programa sectorial de turismo, ¿sí? Y entonces, estos programas, a partir de 3 o de 4 o de 5 ejes base, ¿sí? Principalmente son 4, son los que van a guiar qué es lo que la política turística, en este caso, o cualquier otra política, requiere de los futuros doctores, ¿no? De las futuras personas que estudien turismo. Y entonces, cuando nosotros vemos que nos requerimos postular para ingresar a un doctorado, debemos considerar este Plan Nacional de Desarrollo, estos programas sectoriales, y estos se vinculan directamente con lo que son los programas nacionales estratégicos, con así, que son 10 y en los cuales nosotros podemos incidir, ya sea en materia de salud, ¿sí? Que se vincula también el programa sectorial y el Plan Nacional de Desarrollo, en materia de agua, de educación, de cultura, de vivienda, energía y cambio climático, de sistemas socioecológicos, seguridad humana, agentes tóxicos y procesos contaminantes y soberanía alimentaria. Estos PRONACES o estos programas nacionales estratégicos son los que van a incidir directamente en el campo real, ya no a nivel teórico, ya no a nivel intelectual o incluso metafísico, sino ya en la realidad. Yo les comentaba, en mi entrevista me preguntaban, ¿y qué qué vas a lograr? ¿Cuál va a ser tu propuesta? ¿De qué manera vas a contribuir? Y yo decía, pues, lo que yo quiero hacer es beneficiar a lo mejor en materia de desarrollo turístico, en impulsar el turismo en mi comunidad. Y decía, pero eso, ¿cómo se puede lograr o cómo no se puede lograr? Lo que nos interesa es qué vas a hacer con ese conocimiento y cómo vas a percibir y cómo vas a trabajar ese conocimiento, ¿no? Ahora, a 15 años, entonces sí que tiene mucha importancia estos programas nacionales estratégicos y el buscar que realmente los proyectos, que realmente las propuestas que nosotros planteemos antes de entrar a programa de doctorado para llevar a cabo un trabajo de 2, de 3, de 4 años, realmente incidan en alguno de estos ejes, de salud, de agua, educación, cultura, vivienda y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado de una década, de 2 décadas a la actualidad, ¿no? Como ahora, pues, se tiene prioridad justamente en estos temas, ¿sí? CONACYT, o de CONACYT se desprende la Ley General en materia de humanidades, ciencia, tecnología, innovación, ¿no? Que busca
bueno, pues busca impulsar el avance del conocimiento, ¿sí? Que es fundamental para un programa de doctorado, pero además fortalecer la soberanía nacional, contribuyendo al desarrollo y bienestar social. Ya no es al desarrollo personal, ya no es al desarrollo del futuro investigador, es ni uno, es ni dos, es ni tres, ¿no? Ahora es el desarrollo y bienestar social, y sobre todo va a fortalecer o va a promover el fortalecimiento de jóvenes investigadores. Lo que se busca es que las juventudes se sumen como futuros investigadores justamente para tratar de ayudar a solventar situaciones de riesgo que se pueden presentar a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, ¿no? Y ya con esto, pues también se suman a estos PRONAS lo que son las diferentes categorías del SNP, del Sistema Nacional de Posgrados. Cuando nosotros ingresamos a un programa de posgrado aquí en México, hasta el año 2022, ¿sí? Se consideraba que pertenecían al PNPC, al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Este PNPC ha desaparecido y a partir del año 2023 se crea o se integra lo que es el Sistema Nacional de Posgrados. Y este SNP, ¿sí? Va a tener 4 criterios, ¿no? En los cuales se van a ir sumando todos los posgrados, tanto públicos como privados, que puedan existir en nuestro país. Y entonces, estos criterios se van a considerar, por ejemplo, en el número 1, todos aquellos posgrados públicos que se dedican a la investigación. Todos los posgrados que son ofertados por instituciones de educación superior públicos, ¿no? En el número 2 se encuentran aquellos posgrados privados, pero que promueven o que se enfocan a la investigación. ¿Sí? El criterio número 3 se van a encontrar los posgrados públicos, pero que ya no se centran en la investigación, sino que se centran en la profesionalización, que son profesionalizantes, ¿sí? Los cuales no buscan crear o no buscan motivar a futuros investigadores, sino que buscan, ¿sí?, ayudar a que los futuros doctores, en este caso, se puedan integrar, ¿sí?, en áreas, en campos laborales, campos profesionales más específicos. Y en el criterio 4 se encuentran los posgrados privados de profesionalización. Estas son las 4 categorías del SNP. Y derivada de estas 4 categorías del SNP, podemos encontrar que también se suma lo que son las becas de CONACYT. En este caso, vemos las becas de CONACYT para el año 2024, que son asignadas de acuerdo a estos 4 criterios. Es decir, se le va a dar prioridad al criterio 1, por sobre el criterio 2, el criterio 3 y el criterio 4, y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros queremos aspirar a un programa de doctorado, el cual nos permita acceder a una beca CONACYT, debemos voltear, debemos mirar, ¿sí?, a estos criterios, a estas categorías del SNP, la categoría 1, la categoría 2, la categoría 3 o la categoría 4. Una vez que un posgrado se sitúa en una de estas categorías, ya se va a quedar ahí siempre, ¿no? Van a venir evaluaciones, van a venir recomendaciones, de mejora, obviamente, van a venir ciertos lineamientos que van a permitir que, por ejemplo, un posgrado público de profesionalización en la categoría 3 pueda pasar a los posgrados públicos de investigación en la categoría 1. Hay que cumplir con ciertos criterios, hay que cumplir con ciertas recomendaciones. Y si estos posgrados en algún momento no llegan a cumplirla, pues podrían perder esa categoría y podrían ser acomodados en otra categoría. ¿Vale? Los de categoría 1 podrían pasar a categoría 3 o viceversa, y los de categoría 2, que corresponde a posgrados privados, podrían pasar a la categoría 4, también posgrados privados, o viceversa. Entonces, son algunas de las situaciones actuales que nos van a hacer pensar también la decisión de estudiar un doctorado, ¿sí? No todo se debe centrar
en la motivación o en la aspiración que tenga, sino también en las posibilidades, ¿sí? Y en las oportunidades que se puedan generar para que, en conjunto con lo que yo deseo hacer y en lo que yo quiero contribuir, me dé la pauta para ingresar o no a un posgrado, principalmente un posgrado reconocido a nivel nacional e incluso a nivel internacional, pero sobre todo que sea considerado un posgrado de calidad. Entonces, esto es lo que podemos hablar de este momento actual. Pero, ¿qué más podemos decir? Pues yo quisiera que aquí el doctor Víctor también nos pudiera estar apoyando con un poco más de ideas sobre esta situación en la cual nosotros o ustedes que nos puedan estar escuchando desde sus hogares podrían resultarle alguna inquietud respecto a cuál es la mejor decisión que podría tomar para ingresar a un posgrado. Y entonces, doctor Víctor, por favor, le regreso el micrófono. ¿Tiene el micrófono apagado, doctor? Gracias. Gracias. Una idea central que podemos derivar de la información que nos acaba de compartir mi colega Mario es la siguiente. En el pasado, los posgrados regularmente crecían a partir, sí, de una política pública de orden académico, pero que enfocaba el centro en la excelencia de los posgrados. Ahora, a partir de lo que acaba de compartir Mario, se entiende que los posgrados están vinculados a la política pública. De esto derivo lo siguiente. En el pasado, los posgrados, para poder justificar su crecimiento, su evolución académica, fichaban a las y a los mejores candidatos, aquellos que demostraban la mayor pertinencia a nivel, digamos, de sus cualidades académicas. Tú eres buena, tú eres bueno, ¡fum! Te vienes aquí conmigo y tú me vas a ayudar a hacer crecer este posgrado. Tienes estas cualidades, te acepto el proyecto, adelante. Eso ocurría en México y eso ocurría en España. Pero ahora en este nuevo contexto, los posgrados tienen que cambiar la idea. Ahora tienen que fichar a las personas cuyos intereses de investigación estén ligados al desarrollo. Clic, por favor, colega. Bajo esta lógica, entonces, vienen las claves que les prometimos para que no vayan a sentir frustración porque los están rechazando de un programa. No es que sean incapaces, es que quizás hace falta leer con mayor claridad el escenario para poderse mover mejor a nivel de tanto de sus recursos como de las oportunidades que ustedes pueden aprovechar para realmente integrarse en un posgrado que les permita a su vez financiarse durante 2, 3 o 4 años la vida a partir, claro, de estar trabajando conocimiento útil a los fines públicos. La primera clave que les queremos compartir bajo este nuevo contexto es la siguiente. La formulación del proyecto de investigación es importantísima, lo sigue siendo, clic, pero ahora, 5 consideraciones. La primera, nunca olvides que el método científico debe ser el eje estructurante o estructurador de tu proyecto de investigación. Eso no ha cambiado de 2009-2010 a la fecha, pero lo que sí ha cambiado es que la problemática, los enfoques, lo que estás proponiendo investigar, ese conocimiento tiene que estar vinculado preferentemente no con las líneas de investigación de los posgrados ni con los intereses de los investigadores, de las investigadoras, tiene que estar vinculado con las metas, ajá, y las estrategias incluso del Programa Nacional de Desarrollo. A su vez, trata de hacer un abordaje de esa problemática asociada a cualquiera de los pronaces que nos comentó el doctor Mario. Suma a ello dos cosas importantes. Recuerda que no vas a hacer el doctorado para volverte doctora o doctor y después irte al SNI. Ese ya no es un argumento válido. Lo importante es que el conocimiento que tú generes en coincidencia con la agenda pública, además, cuarta viñeta, genere retribución y apropiación social del conocimiento. Es decir, que tu conocimiento, como en el caso de Mario, aquella preocupación que él tenía, genere un impacto positivo en la población, digamos, a manera transversal, pero también longitudinal. La retribución son impactos transversales, ajá, que pueden derivar a medida que vas avanzando en la tesis, pero cuando sumas todo eso tienes el impacto longitudinal, apropiación. A nadie le interesa una tesis que solo va a ser leída por 3 o 4 personas especialistas en el tema. Una buena tesis es la que genera conocimiento de impacto social y que está vinculada a las políticas públicas. Por eso la retribución y la apropiación social del conocimiento a través de acciones bien
definidas y descritas en tu proyecto de investigación es trascendental. Y finalmente, un cronograma para el trabajo, para organizar el trabajo y que se vea que lo que tú estás proponiendo a nivel de investigación es posible en el tiempo y se puede concretar. Eso es importantísimo a nivel de la formulación del proyecto. Antes no se manejaba nada de Programa Nacional de Desarrollo, ni de PRONACES, ni retribución, ni apropiación social del conocimiento. A nosotros dos no nos los exigieron, pero ahora a ti sí te lo van a exigir. Eso es una clave importantísima. No la pierdas de vista. Clic, por favor, doctor. Tu CV, tu currículum vitae, tiene que marcar, sí, toda tu trayectoria de vida, pero ojo, cuando digo toda, no seamos tan literales. Elige únicamente aquellos aspectos que son vitales como testimonio de que el tema que quieres abordar está vinculado con tu expertise, con tu trayectoria, con tus antecedentes. Mete también aspectos de las llamadas soft skills, es decir, aquellas habilidades suaves, no tan técnicas duras como el manejo del método científico, como he publicado tantas cosas. Bueno, eso es de habilidades duras. Pero, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con la comunicación asertiva, para que tú trabajes con la gente con la que vas a hacer la retribución y la apropiación social del conocimiento, eso es muy importante. Cuida entonces mucho tu currículum, vincúlalo con lo que vas a plantear como problema de investigación, pero también mete en él las llamadas soft skills. Adelante, doctor, por favor. Las cartas de motivos o de motivación también tienen que plantear una idea vinculada con el proyecto formulado. No digas que quieres estudiar el posgrado porque te quieres perfeccionar y ya, o porque quieres ser un investigador consolidado ya, o porque quieres pertenecer al SNI. Eso no tiene ningún impacto social, ni ninguna razón social de ser, ¿vale? Entonces, trata de vincular tu interés personal, que no te estoy diciendo que lo niegues, pero trata de vincular ese interés por la investigación con una meta mayor que te trascienda y haz ver que tú vas a ser el vehículo para poder concretar metas que te trascienden, que son más importantes que tu ego. ¿Vale? Entonces, que esa carta de motivos esté vinculada con la naturaleza del proyecto, que las cartas de recomendación las escriban investigadoras o investigadores que digan, yo doy testimonio de que el doctor Mario o de que el maestro Mario ha trabajado este tema vinculado con el proyecto que está proponiendo para el doctorado. Es decir, tiene que haber coherencia, que no sean cartas genéricas porque no generan impacto en los jurados. Y finalmente, en la entrevista, ya que tienes alineado todo esto que estamos planteando, estos métodos, perdón, estos aspectos de las 5 viñetas, pues procura que tu comunicación verbal hable de la coherencia de estos 5 aspectos. Y si te preguntan y te cuestionan, tú cuida la coherencia de lo que estás diciendo, ¿sí? Para que se vea que el proyecto está bien meditado, bien pensado y sobre todo interiorizado y significado. Clic, por favor, doctor. Vámonos entonces con las conclusiones. Esas son tuyas. Adelante. Ok, muy bien, pues entonces, nada más para cerrar también esta idea que comparte aquí el doctor Víctor, respecto, y me voy a permitir regresar un poco a esto que ya él comparte, formulación de un proyecto de investigación, el CV vinculado al proyecto, cartas de motivos, carta de recomendación, entrevista. En el lejano 2009, si nosotros salíamos de una carrera y deseábamos estudiar una maestría completamente diferente o que no se vinculara de manera directa o incluso de manera indirecta con nuestros estudios previos, pues no había problema, lo podíamos hacer, ¿no? Pero últimamente, ya en estos tiempos, pues si tú de repente estudiaste matemáticas y quieres entrar después en un posgrado de, que se centra en las ciencias sociales, va a ser más complicado. Y a lo mejor puedes tener suerte, puedes hacer un buen papel, tener buenas cartas de recomendación, una buena entrevista y puedes entrar, pero no va a ser la misma situación para todos los estudiantes, porque cada vez hay también más competencia, cada vez son más las personas que desean estudiar un doctorado
Y entonces se empiezan a generar un poco más de filtros y se busca que realmente las personas que cumplan con estos 5 puntos demuestren que están sobre una línea que va a retribuir de alguna manera o de la mejor manera justamente a estos campos de lo que hemos visto como los programas nacionales estratégicos, el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales y demás, ¿no? Entonces, tú puedes probar si eres persistente, si realmente tienes ese empeño, puedes ingresar al posgrado que más te agrade, bajo la línea que te llame la atención, pero si generas una trayectoria de vida, eso va a ser una clave vital a la hora de ser aceptado o no ser aceptado en estos posgrados. Y entonces, como conclusiones, podemos lo siguiente. El contexto, y aquí lo ponemos en las más oscuras, en negritas, el contexto que justifica la realización de estudios de doctorado ha cambiado y estamos seguros que va a seguir cambiando. A lo mejor cuando tú ingreses al doctorado y cuando egreses del mismo, te vas a dar cuenta que los requisitos, que las solicitudes que se hacen para ingresar a ese mismo doctorado han ido evolucionando. Porque recordemos justamente, la sociedad es dinámica, es cambiante, y entonces nosotros tenemos que ajustar al contexto en el que vamos a presentar nuestras solicitudes. ¿Sí? En la postulación a los programas doctorales, el rigor científico de las propuestas de investigación tiene un papel central. Claro que sí, es importante saber investigar, es importante tener estas bases en investigación, pero hoy por hoy la justificación social juega un papel central, sobre todo a partir de las políticas públicas. Y sobre todo, y vamos principalmente enfocados, aunque son claves que aplican para cualquier ámbito, cualquier decisión, pero sobre todo cuando están de por medio apoyos de becas para estudiantes de posgrado, tanto nacionales como extranjeros. Si tú vas a aspirar a una beca, considera hacer una justificación social que realmente sea pertinente, que realmente tenga esa fortaleza, porque es lo que te va a permitir a lo mejor comprometer el beneficio, el apoyo, ¿sí? la ayuda que tú vas a estar generando en un campo social cualquiera que tú decidas. ¿Sí? Es importante también dentro de estas conclusiones, a partir de lo que ha compartido el doctor Víctor, lo que también yo les he comentado de manera muy general, que aquí nos podríamos llevar más tiempo precisando algunos puntos, algunas situaciones también ya un poco más personales y no tanto que les ayuden a toda la audiencia, es que, bueno, este tercer punto trata de atender la relación entre las líneas de generación y aplicación de conocimiento del programa al que tú pretendes entrar, el estado del arte, es decir, la situación actual por la que atraviesa el estudio que tú quieres realizar, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ser un objeto de estudio, sino el ámbito en el que tú te quieres desempeñar, ¿sí? Tratar de relacionar estas LGACs del programa y este estado del arte con los programas nacionales estratégicos, que ya vimos que tienen mucha importancia ahora desde la política pública. Y los intereses personales también hay que separarlos un poco de lo que son los intereses públicos. Antes se le daba prioridad al interés personal. Tú querías ser un investigador y querías dedicarte por siempre a la investigación. Ahora no basta con ser investigador, basta con lo que como investigador puedas hacer para el interés público, para el bien social. ¿Sí? Y finalmente, es importante observar la categoría del doctorado según el Sistema Nacional de Posgrados, para que nosotros no nos llevemos sorpresa de que nos queremos enfocar en un posgrado de investigación y de repente caímos en un posgrado profesional.
o que podamos ingresar a un posgrado con mayor o menor dificultad, pero que podamos acceder o no acceder a algún apoyo de becas que me permitan estudiar, principalmente de tiempo completo, en estos posgrados. Entonces, estas son algunas de las conclusiones generales. Recuerda, son solamente, es solamente una charla que hemos desarrollado, que hemos presentado para todos ustedes, para todos los que nos están viendo en esta pequeña plática, pero al final solamente son guías de acción que te pueden orientar, pero que tú debes también tener tu parte ya personal, tu propia experiencia y depositarle también ahí cuáles son tus propias intenciones. Esto es parte de lo que nosotros vivimos y de lo que nosotros ahora, al frente de otros posgrados, ya no los que estudiamos, sino otros en otras instituciones, en este caso aquí en el Colegio de Tlaxcala, pues hemos visto con los aspirantes que año con año vienen a solicitar ingresar a uno de nuestros programas de posgrado, principalmente el doctorado que se ofrece en desarrollo regional en el Colegio de Tlaxcala. Entonces, estas conclusiones son generales, te pueden servir como guía, pero recuerda, tampoco son una receta que debas seguir al pie de la letra, porque, como ya lo comentamos al inicio, que tú te aprendas la respuesta, el que tú te aprendas el discurso, no siempre te va a poder beneficiar. Va a depender mucho de con quién te encuentres enfrente en la entrevista, el desempeño que puedas tener, si es que cursas un propedéutico, ¿sí? Si es que tienes un CV consistente con una línea de investigación, de trayectoria, si es que las cartas de recomendación realmente avalan tu contribución que has hecho campo del conocimiento en el que te centres y sobre todo al campo social y otros aspectos que podrían ir surgiendo conforme vaya cambiando también este contexto, ¿no? Entonces, estas son algunas de las conclusiones y pues hasta aquí podríamos cerrar lo que sería esta charla. Pues no sé si usted mismo, doctor Víctor, si tuviera alguna pregunta, algo más que Yo incluso creo que, yo podríamos creo que ya se considerar. dijo todo, estimado colega. Leer el contexto no es el mismo de hace 15 años, el contexto actual está cambiando y si no lo lees, no vas a poder planificar correctamente tu postulación a cualquier doctorado. Les agradecemos muchísimo el tiempo, esperamos que esta charla les haya dado luces y les esperamos el día de mañana con otra charla sobre el tema de desarrollo regional y al día siguiente con la doctora Laura Collin, una charla respecto a cuando ya eres doctor, doctora, cómo postular al Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias y hasta pronto. Buena tarde.